Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto. En un esfuerzo más, Latinoamérica se une para darles a este tipo de pláticas, información y conocimientos para que lleven su día a día mejor, más informados, más en confianza con ustedes mismos y con su gente. Entonces, esperemos que este tema sea de su interés. Quítense, bueno, eso ya le tocará a la ponente de hoy. Yo nada más les digo, quítense tabús, ábranse y bueno, yo soy Beatriz Capdeviel de Vivir con Crohn y CUSI México y es un gusto presentar el día de hoy a la sexóloga Lourdes Pérez Restoy. Ella es española, ella ha dado muchas pláticas tanto en Argentina como en España y esperemos que esta sea una más que les apoye, les guste y bueno, o sea, damos paso a los demás países que nos acompañan hoy en esta organización. Hola, encantada de estar acá con todos. Soy Luciana Escati Peñalosa de la Fundación Más Vida de Crónico-Litis Ulcerosa en Argentina. Un placer, Lourdes, gracias por estar acá y muy ansiosos de conocer un poquito más sobre el tema. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar de nuestro evento. Me llamo Cora y represento a DEI Brasil, la Asociación de Pacientes de Cronicolitis de Brasil. Hola, muy buenas tardes desde Costa Rica. Un placer saludarles, Tatiana Villegas de la Asociación de CUSI Crohn en Costa Rica. Muy contento de traer este tema a la mesa y de que hayan tantos participantes el día de hoy para que aprovechen pues este campo poco explorado para las personas que vivimos con estas enfermedades. Entonces es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión falta Carolina, ella es de Funeico, pero bueno, cabe mencionar que Funeico también está detrás en la organización, nos está apoyando, ¿no? Con el Zoom. Falta Bernardino Fuentes de la Fundación Carlos Quintana de Chile, Olvin Ortiz de Enfermedades Inflamatorias del Intestino de Puerto Rico, pero bueno, seguimos trabajando juntos para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulo, le damos la palabra a Lourdes Pérez Restoy. Las preguntas se van a contestar de interés general. Al final, la plática va a tener una duración aproximadamente de media hora y después procederemos a las preguntas y respuestas abiertas. Váyanlas escribiendo en el chat que las leeremos nosotros. Adelante, comenzamos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, no sé dónde estáis. Aquí ya son buenas noches en España. Voy a compartir y os voy a pedir que me aviséis si se ve bien. Se ve Sí, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, comentaros un poquito antes de empezar. Voy a intentar ceñirme bastante al horario que tenemos. ¿Qué hago yo trabajando con este tipo de diagnósticos, ¿no? Yo estoy formada en sexualidad y discapacidad y diversidad funcional desde más o menos el año 2012 y empecé a tener contacto hace unos 3 años con una asociación de crónico-litis ulcerosa aquí en España. Y desde ese momento vimos que es un tema que no se está hablando en consulta, que realmente no hay un acompañamiento y empezamos, bueno, a gestar estos espacios para poder poner sobre la mesa un tema que tanto nos interpela a todas las personas, tengamos o no un diagnóstico. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. La idea es que hagamos un abordaje integral de la sexualidad, no solo hablando del sexo como tal. Ahora vamos a ver cuál es esta diferencia. Sobre todo porque cuando aparece un diagnóstico en nuestra vida, la sexualidad suele quedar bastante relegada en un segundo plano. Y esto es así porque no es algo, aunque es algo inherente al ser humano y todas las personas tenemos sexualidad, no es necesario para sobrevivir. No es como comer, respirar. Entonces, el cuerpo, incluso
nuestro ánimo puede ser que lo deje de lado en algún momento, que perdamos el deseo. Entonces, hoy venimos a hablar de qué herramientas podemos tener para que no afecte este tipo de diagnóstico tanto a la vivencia de nuestra sexualidad, qué pasa sobre todo cuando hay una pareja, y sobre todo vamos a priorizar el bienestar integral. No vamos a hablar solamente de salud genital, de salud reproductiva, sino también tenemos que tener en cuenta toda la parte de la salud emocional que está vinculada a la sexualidad. Aquí es donde entra la importancia, que para mí es fundamental, de la comunicación asertiva en los vínculos de pareja y con la familia también, los tipos de deseo, cómo recuperar esa intimidad y otros temas que vamos a ir viendo. Cuando aparece un diagnóstico, en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal, lo primero es afrontar ese diagnóstico, ¿no? El decir, bueno, ¿qué es esto que me acaban de descubrir? ¿Qué es esto que seguramente ya llevaba mucho tiempo en nuestro cuerpo generando algún síntoma? Y va a haber una intervención médica para conseguir una estabilización de nuestra salud integral. Y tendremos que aprender a convivir con esta enfermedad, con sus brotes, con su medicación, con sus apoyos necesarios que vamos a necesitar en algunos casos. Y una vez la parte de la sexología no entra aquí, no entra en una primera instancia, en un primer diagnóstico. Vamos a esperar a que haya una estabilización, a que entendamos un poco qué nos está pasando, que conozcamos el diagnóstico y que convivamos un poquito con él. Aunque podemos hacer un acompañamiento a la par que este proceso, seguramente el abordaje de la sexología sea más tarde. Ahora lo vamos a ver. Me parecía fundamental poder hacer esta diferencia entre qué es la sexualidad y qué es el sexo, porque a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de aspectos que tienen que ver con lo vincular, con cómo está mi cuerpo, mi autoestima, mi autonomía, cómo me vinculo con mi entorno, cómo es mi situación económica y cultural. Obviamente aquí entra la identidad, aquí entra la orientación sexual, quién me gusta y cómo yo me muestro también según mi sexualidad. Entonces esto no tiene que ver con un intercambio sexual o de intimidad genital, estamos hablando de otra cosa. Y también este tipo de diagnóstico puede afectar a nuestra sexualidad, por eso es importante cuidar todos estos aspectos y tenerlos en cuenta. No podemos separar el sexo porque es algo intrínseco, como decíamos, del ser humano y tampoco podemos dar por hecho que todas las personas que van a tener este diagnóstico van a reaccionar igual. A su vez, las parejas tampoco van a reaccionar igual, que esto es un tema muy importante que tenemos que atender. ¿Qué pasa con la pareja, sea que la tenga diagnóstico o no, en relación a cómo lo vivencio yo? Si me voy a ir adelantándome, pero me parece interesante tener en cuenta que a veces las personas no queremos estar en un rol de ser cuidadas, eso afecta a nuestra libido, a veces nos sentimos incluso que hemos perdido lo erótico por tener que ser cuidadas o porque tengamos una intervención en nuestro cuerpo y es muy importante trabajar aquí la comunicación con la pareja. Todo esto lo vamos a retomar después, muy rápido para no quedarnos sin el tiempo. Como decíamos antes, esto vamos a pasar rápido por aquí porque hay un modelo que utilizamos en la sexología que se usa también en otros ámbitos sanitarios, que es el modelo Plicit. Y ahora más adelante os voy a decir cuáles son las herramientas o cómo es lo que nosotros hacemos para hacer perdón, hacer este acompañamiento de un posible problema sexual. Normalmente hacemos una atención a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no está bien forzar a la persona a que venga como a cualquier espacio
que puede ser de psicología, o es bastante complicado como obligar a la persona. Entonces, cuando la persona siente que está teniendo una problemática con su sexualidad es donde se pone en contacto con nosotras y vamos a hacer un estudio de caso. Hacemos un trabajo muy artesanal, muy a medida, porque cada persona, cada vínculo y cada historización es diferente. Por eso hacemos una entrevista inicial bastante amplia para conocer la biografía sexual que llamamos de las personas y buscamos el origen de la problemática. Si es que ha habido un diagnóstico, como puede ser en este caso, si es que ya había cuestiones de la comunicación de la pareja o anteriores al diagnóstico, ahora se agravan. Todo esto lo vamos a ir viendo en esas primeras entrevistas y vamos a acompañar con charlas educativas y técnicas concretas, siempre adaptadas a la persona. Hay un montón de técnicas disponibles, por eso la sexología nos permite ir adaptando las intervenciones a cada persona, porque hay personas que vienen a consulta y nos dicen, a mí este ejercicio no me gusta o me incomoda o sé que no lo voy a hacer en casa porque no conecto y está bien. Pues eso es muy importante que la persona eh, se apropie del espacio, que lo haga suyo y que lo podamos adaptar lo más posible. El trabajo en concreto que hacemos en consulta tiene que ver con un autoconocimiento, no solamente sexual, de que como ahí os aparece en la foto, tenemos maquetas sobre los genitales. Es muy importante conocerse a nivel genital, pero también de todo el mapa corporal erótico, saber cómo siente todo nuestro cuerpo, ver cómo está la comunicación, tanto conmigo misma como con mis posibles parejas, si he trabajado antes o no la intimidad. Trabajamos algo que llamamos el espacio sexual seguro, que a mí me gusta mucho trabajar esto porque tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que si nos da tiempo lo vamos a ver, de que si yo estoy más alterada por algo, por más que intente tener una práctica sexual o si estoy preocupada, y os voy a poner un ejemplo práctico en relación a este diagnóstico. Si yo estoy recién ostomizada y llevo la bolsa de la ostomía y voy a tener una práctica sexual y estoy muy preocupada porque no sé cómo va a reaccionar la bolsa, no sé si voy a tener un escape o no sé si va a oler y eso no me deja concentrarme, no estoy teniendo un espacio sexual seguro. El problema aquí no es la ostomía, por supuesto, es que me tengo que adecuar a esto nuevo y generar un clima para que yo pueda conectar con otras partes. Eso lleva un tiempo, pero bueno, puede ser un caso que nos encontramos bastante. También trabajamos la erótica y el encuentro sexual propiamente dicho. Y es muy importante que trabajemos en interconsulta. Cuando haya diagnósticos o no, cuando hay una problemática sexual, es importante saber si estamos atendiendo algo que tiene una base traumática y entonces hay que derivar a un espacio específico en psicología, si hay algún problema ginecológico, urológico. Y a mí me gusta mucho trabajar sobre todo con las fisios de suelo pélvico o las kinesiólogas, según el país donde estéis, de suelo pélvico o de piso pélvico, porque nos permiten conocer cómo está realmente esa estructura muscular antes de hacer intervenciones que puedan complicar aún más esa sintomatología. Aquí lo que hacemos también es hacer, bueno, una historización clínica, específicamente hablando de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver cómo esa persona le está afectando este diagnóstico a su día a día, si tiene o no, si está en brote o no, si usa ya algún tipo de complemento y se le dan herramientas concretas, como decíamos, ya sea adaptación a ostomías, complementos eróticos y esto de hablar también con el equipo médico. Cuando yo empecé a trabajar con personas con este diagnóstico, no tenía mucha idea y a lo mejor llegaban a consulta personas que me preguntaban, ¿puedo tener relaciones anales si estoy ostomizada? Y era como, bueno, pues yo no lo sé porque no sé qué pasa en tu colon, no sé qué pasa con las cicatrices, vamos a llamar al médico y le preguntamos. Entonces hay mucha comunicación con los equipos médicos.
Depende del caso, porque si no podemos generar más molestias. Aquí os dejo una foto que posiblemente algunas conozcáis, porque esto es de una página mexicana que hace, eh, a ver, voy a ver el chat por si... y es enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta foto que os enseño aquí es de una faja específica para tapar las ostomías. No es que sea una faja para tapar por vergüenza, sino porque sostiene también. Y hay empresas que se dedican a hacer con el tipo de diseño que a la persona le guste, un diseño para, es como un complemento, ¿no? Para tapo la ostomía, la sostengo más cerca del cuerpo y eso me va a permitir estar más cómoda en el plano sexual. Seguimos. Vale. Aquí os dejo algunas recomendaciones para pacientes. Sea que tengan un diagnóstico o no, vamos a lo mismo. Hay cuestiones que son para cualquier persona que tenga un problema con su sexualidad. Primero, acudir de manera preventiva. Ante cualquier duda, ante cualquier síntoma, si yo siento que esto en mi sexualidad es raro y no termino de entenderlo, o siento que con mi pareja hay algo que no estoy pudiendo resolver, mejor venir, porque esta segunda cajita que os pongo, que para mí es muy importante, es que una consulta no implica un tratamiento. Hay personas que vienen a consulta y es solamente una vez y les decimos, bueno, ya te puedes ir, no tienes nada, o no es momento de atender esto, o se mandan una batería, una serie de ejercicios para que la persona trabaje en casa, pero a lo mejor no es el momento. Entonces, siempre a mí me gusta explicar que las consultas sexológicas clarifican. Es como que nos dan información porque seguimos teniendo muy mala educación sexual y llegamos con muchas dudas de cómo funciona mi cuerpo, qué tiene que pasar para erotizarme, qué pasa ante un diagnóstico o una intervención médica, qué pasa con determinada medicación. No sabemos cómo afecta nuestra sexualidad y hay mucha desinformación. Entonces, creo que es muy interesante poder ir y quitarse las dudas. A veces no hace falta más. Vale, voy a ver si me da tiempo a esto. Creo que sí. Aquí os pongo algo. El sistema nervioso central para mí es algo fundamental en sexología y es súper importante explicar que no es que se divida así, no es que un hemisferio, eh, toda la parte se activa con el simpático y otra con el parasimpático. Yo lo pongo así para que sea más fácil de entender y vamos a intentar hacer una explicación súper sencilla. El sistema simpático, esto seguramente os sonará, es aquel que se activa cuando yo estoy en un estado de alarma, con estrés, con miedo, este control, y es el que está presente, estaba presente en la época en la que vivíamos en las cavernas, hace muchos años, donde si yo estaba cosechando, por ejemplo, y venía un león a comerme, todo mi cuerpo se predispone para salir corriendo, para huir, para ponerme a salvo. ¿Cuál es el problema? Que hoy no viene un león a comerme, pero es probable que yo tenga un estado de alarma más sutil. No es un pico, pero solemos estar bastante más en el sistema simpático. En contraposición está el sistema parasimpático, que es el que se activa cuando yo estoy súper relajada, entregada, disfrutando algo que me guste, comiendo algo rico. Realmente tengo que estar conectada ahí. No vale cuando yo digo, bueno, voy a salir con mis amigas, pero pensando, ay, no puse la lavadora, ay, hice no sé qué. Todo eso es el sistema simpático activo. ¿Y cuál es el problema de tenerlo más activo? Que fijaros dónde está la respuesta sexual humana. No se puede activar si yo no estoy tranquila y relajada. Entonces, por eso os pongo aquí que es muy importante la escucha personal. Yo tengo que escuchar cómo estoy y de aquí nace lo que os decía antes de el espacio seguro. Si yo estoy estresada,
que esto pasa, el ejemplo que os ponía con la persona ostomizada. Si yo tengo una ostomía, no me acostumbro y voy a tener una relación sexual, seguramente se active mi sistema simpático. Estoy en estado de alarma, todavía no sé en qué postura puedo ponerme. Incluso cuando no hay una ostomía, cuando estamos, por ejemplo, con un brote, si yo tengo un brote y siento que tengo gases, y a la vez intento tener una práctica sexual, mi cabeza no va a estar conectada con la sensorialidad, con el placer. Entonces es muy importante tener esta escucha personal y respetarla. Y decir, si yo ahora estoy estresada porque me está pasando esto o no consigo relajarme, no fuerzo tener una relación sexual, porque ahí sí puede haber un problema. Espero que se entienda. Voy rápido para dejar tiempo para la pregunta. ¿Qué recursos tenemos? Mirad, nosotros trabajamos con estos 4 recursos básicos y de ahí se despliegan a un montón de ejercicios específicos. El primero es trabajar con la intimidad. Cuando hablamos de intimidad no hablamos de sexo, es la intimidad que yo tengo con mi pareja, quien tenga, y si no puede ser con una amiga, con un familiar. Cuando yo estoy sola con esa persona y estoy teniendo una conversación íntima que queda entre nosotras y que sé que hay confianza, eso es intimidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo y tenerlo también con las parejas. Eso se trabaja de diferentes formas. El segundo que os pongo es el complemento de hacer uso de determinados juguetes sexuales o adaptaciones. También es muy importante cuando hablamos de esto trabajar el que si la persona necesita un complemento o un lubricante, por ejemplo, que es algo que se usa mucho y se recomienda, no es porque su cuerpo esté fallado, sino porque por el momento, por la medicación, por la intervención que le hayan hecho, necesita una pequeña ayuda, pero no está mal. Todo esto nos va a ayudar. A nivel corporal, trabajamos esto de la estimulación sensorial. Es muy importante no focalizar el sexo o nuestra sexualidad solo en los genitales. Es muy importante tocarse a una misma y decir, a ver, ¿qué siento? Si tuviésemos más tiempo, hay un taller enfocado a cada una y cada uno que nos está viendo, haga el trabajo de tocarse en casa y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cuánto hace que no me hacía una estimulación sensorial? Como no nos va a dar tiempo, os invito a que lo hagáis en vuestra intimidad. Se puede hacer en la ducha, todo lo que sea el conectar con el cuerpo y ver qué sensaciones tengo es muy interesante, la información que nos da. Y por supuesto, y fundamental, la comunicación asertiva en pareja. Poder comunicarnos eh, de manera asertiva y funcional va a ayudar a que no demos las cosas por hecho, que no haya malentendidos y que no haya situaciones que a veces nos exponemos violentas. Y violentas me refiero a que hay veces que hay personas que con este diagnóstico se esfuerzan a tener relaciones sexuales porque ya hace un mes que no tengo relaciones y mi pareja si no se va a sentir mal. Entonces, aunque yo tenga dolores o aunque me sienta incómoda, fuerzo. Bueno, vamos a hablarlo antes. Hay alternativas a esto porque si yo me esfuerzo a tener prácticas sexuales sin placer, es muy probable que mi cuerpo vaya generando rechazo y esa intimidad la vamos perdiendo. Bueno, súper a tiempo. Voy a dejar el tiempo a preguntas. Aquí os dejo igualmente mi mail, mi teléfono, mi Instagram. Muchísimas gracias por la atención. Esto ha sido como super express. Ahora vamos a ampliar en lo que necesitéis. Así que abrimos ronda para preguntas y vamos puntualizando en el que más os interpele, que más os necesitéis en este momento, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Lourdes, a mí me toca, soy Luciana, y me toca compartir las consultas, así que voy invitando a todos a que en el chat, si tienen alguna consulta puntual,
que puedan hacerla para transmitírsela a Lourdes. Acá tenemos una. Bueno, nos saluda a todos y dice que le cuesta a veces llegar al orgasmo. ¿Qué podés comentarnos sobre esto? Bien, mirar, esto va a ser una genérica que os diga de que hay que ver varias cuestiones. Yo no os puedo dar, me encantaría, pero no os puedo dar soluciones fáciles porque no os conozco. Y como os digo, hacemos un trabajo muy personal. Entonces, a esta persona yo le preguntaría varias cosas. Para empezar un acompañamiento, se le diría, eh, ¿cómo es tu vínculo con tu pareja? Ver si te pasa igual en la masturbación en solitario que cuando estás con tu pareja, ver si ha habido estas cosas, os las podéis ir anotando, la que haya hecho la pregunta e ir respondiéndosela a sí misma. Es interesante, ¿vale? Entonces, tendríamos primero ver si yo cuando me masturbo en solitario me pasa igual que cuando estoy con esa pareja sexual. Segundo, ¿esto me ha pasado de siempre, que he tenido una dificultad, o ha empezado a través de el diagnóstico o a través de una crisis de pareja? ¿Cuándo sentís que es como el principio? Eh, ¿Qué más le preguntaría? Si ha utilizado a hacer un consejo que os voy a dar, que esto sin conoceros es un poco complicado, pero algo que puedes hacer si te cuesta llegar al orgasmo es lo último, la parte genital. Y si está pasando en prácticas genitales, probar a hacer otra cosa. Entonces, vamos siempre a priorizar tocar todo el cuerpo, esto que os digo, dar un masaje a mí misma incluso, y algo que ayuda mucho es darse un masaje en la vulva o en el pene, pero sin la finalidad de llegar al orgasmo, para que, para ver qué me pasa con esa sensación. Es decir, a ver, cuando yo me doy un masaje en la vulva, ¿se despierta en algún momento el deseo? No. Habría que ver varios condicionantes ahí. No sé si con esto te respondo porque es una pregunta bastante complicada, pero habría que, con esas preguntas que te puedes ir haciendo, podríamos ordenar un poco más. Ok, gracias Lourdes. Acá tenemos otra con respecto al tema de la medicación y la libido, si es normal, digamos, esperar a que va. Mirar, esto hay que preguntarle a los médicos porque depende de la medicación, pero sí puede pasar. Hay medicación que afecta directamente y que nos puede generar tanto falta de deseo como falta de lubricación. La falta de lubricación se puede solucionar, pero si está sumado con la falta de deseo, es importante preguntarle al médico. Yo siempre os digo, preguntar, acosar al médico a preguntas en este sentido de, vale, voy a tener falta de deseo siempre que me tome la medicación o estos son unos meses, porque hay veces que mientras el cuerpo se nos acostumbra, a lo mejor un mes o dos voy a estar rara, pero después voy a recuperar. También ver si hay posibilidad de cambiar la medicación. Pero todo esto tendríamos que preguntarle al equipo médico y si no dejarlo pasar, si os está afectando, decir, oye, yo necesito modificar esta medicación porque está afectando a mi pareja. A lo mejor se puede hacer durante un brote y hacer algunos descansos, esto ya, pero siempre, por favor, haciendo esa supervisión con el equipo médico. Acá tenemos otra que habla sobre el temor cuando uno está atomizado al hecho de buscar pareja o tener relaciones. ¿Qué consejos o qué tips podés dar con respecto a esto? Ujú. Mirar, aquí depende mucho de la vivencia de cada persona, pero la realidad es que yo estoy acompañando personas que cuando han planteado, por ejemplo, personas que se han conocido por alguna aplicación de citas y al llegar a la cita han dicho, te tengo que comentar algo, estoy estomizado y esto me genera a lo mejor pues más vergüenza a la hora de desnudarme y que se han encontrado muy buena reacción del otro lado, gente que no tiene ni idea de que es una ostomía y gente que de repente ha dicho, bueno, tú tienes eso, yo tengo, no sé,
me acuerdo de un caso que la chica le decía, yo tengo mucho complejo con mi pecho y tengo complejo con mis piernas y dice, no pasa nada, como que a veces creemos que la otra persona va a venir, no sé, como más normativa o sin ninguna cuestión, y creo que todas las personas al final tenemos algo que nos puede generar inseguridad. Entonces, si os sentís cómodos de decirlo desde un primer momento, yo lo diría, porque aparte habla de, esto es muy fácil decirlo y que después cuesta, pero la persona que comparta vuestra intimidad tiene que saber de esto, no porque tenga que estar informada, sino porque es interesante que quien os acompañe o sepa acompañar con esto. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que sí se entendió. Acá hay otra vinculada con la menopausia, dice si puede afectar o provocar síntomas de la enfermedad o viceversa. De la enfermedad directamente no lo sé. Eso ya os digo, tendríamos que Pero preguntarle. podríamos vincular digamos, menopausia, enfermedad y sexualidad, digamos, vinculado Ah, con vale, eso, vale. por ser la etapa de vida, digamos, Vale. de la mujer en Mira, este caso. la menopausia como tal, no lo consideramos una enfermedad, aunque puede dar síntomas molestos, y no tiene por qué ir de la mano con generar más síntomas, sea en la sexualidad o sea en un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay mujeres que se les junta todo, por desgracia, ¿no? Que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué os recomiendo? Con el médico sanitario buscar complementos, no tienen que ser hormonales, pueden ser cosas naturales también, para ayudar, y si no, entender que la menopausia es como, explicado mal y rápido, pero es como una adolescencia al revés. Hay como picos de hormonas y después se estabilizan un poquito más abajo. No es que nos quedamos, que yo escucho barbaridades de, me ha dicho el médico que me he quedado seca, bueno, no nos quedamos secas, tenemos un nivel hormonal más bajo y obviamente va a afectar, pero eso después se estabiliza. Entonces, explicándole esto a las mujeres, hay mujeres que deciden suplementarse un poco con cuestiones eh, naturales o hormonales en este caso, y hay personas que dicen, bueno, como sé que es un periodo y que se va a regular, me voy a esperar a que se me regule solo. Ahí habría que ver, pero hay cosas, sobre todo a nivel natural, yo siempre os diría que empecéis por ahí, siempre con supervisión, obviamente, que nos pueden ayudar. Acá hay una muy interesante, porque es la pareja quien la hace, de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal. Dice, bueno, aparte de la comunicación, ¿qué otra cosa podría hacer para saber cuándo es un buen momento para empezar la relación sexual? ¿O qué pudiera hacer para poder ayudarla y hacerla sentir más cómoda? Me encantó la pregunta. Qué bien. Gracias a esas parejas ahí presentes, que es súper interesante y súper importante que acompañéis. Aquí tenemos, no conozco a tu pareja, pero una de las cosas que podemos hacer, a veces hacer juegos de, bueno, en esta semana te toca a ti, para que tú le digas a tu pareja, ¿no? Entonces, hacer un acercamiento que no tenga que ver con lo sexual, sino con lo físico, esto que hablábamos de que no se pierda el contacto físico, puede ser muy interesante. Eh, y también hay algo que en sexología, bueno, no todos los sexólogos, pero a mí me gusta llamarlo el saber leerle el cuerpo a la otra persona. Si yo estoy teniendo una práctica sexual y veo que la otra persona está como tensa, que se cierra, que no conecta, puedo preguntarle en el momento. Es que nos hemos acostumbrado demasiado a lo que nos han vendido por redes sociales o lo que nos han vendido en la pornografía, de que se supone que uno cuando empieza una práctica sexual termina y todo es maravilloso, y el sexo real no es así. Tenemos pausas, tenemos, me ha dado un tirón, ay, espera que no me gusta esto, y no pasa nada. Hay que naturalizar eso también. Entonces yo te diría que cuando tú te acerques a tu pareja, si ves que en algún momento hay algo de esta persona te dice que no está cómoda, lo hablamos. ¿Estás cómoda para seguir? No, no pasa nada. Y siempre de menos a más. Yo creo que lo que más trabaja el erotismo, y el que conecte esta parte del cerebro que hablamos, el que conecte el sistema empático,
es mucho más fácil cuando hacemos todo un contacto con todo el cuerpo. Una vez que yo he tocado todo el cuerpo y le he dedicado 20, 30 minutos a dar un masaje con cariño erótico, la otra persona va a estar mucho más predispuesta. Si yo voy directamente a tocar unos genitales y la pareja está pensando, estoy preocupada por esto, por una ostomía o porque no me del todo bien, no va a acceder. Acá hay una consulta que es un poco a la inversa, ¿no? Una paciente, un paciente que dice que, bueno, que con la enfermedad, que bajó varios kilos, varios no, un montón, 20 kilos, dice, y que su esposo no ha querido tocarla a partir del diagnóstico, entonces, ¿cómo puede explicarle de mejor manera, ¿no? Que con la enfermedad se puede tener intimidad. Por supuesto que se puede. Mirar, hay casos, yo con estas cosas, perdonadme que me ría, pero es que me encantan cómo reacciona cada pareja. Hay una chica que le pasó lo mismo y su pareja además era muy grande y ella dice, yo me lo tomé como que lo tenía que acosar y lo perseguía. Decía que estoy sana, que aunque esté muy delgada, que tengo ganas y se lo tomaron como risa y él terminó aflojando y fue muy gracioso. No digo que hagáis esto de acosar a vuestra pareja, pero sí es importante incluso esto, que hagan una consulta, ponerle esta grabación, explicarle eh, que estemos muy flacas, muy delgadas por un diagnóstico no implica que no tengamos deseo y que además esto también las personas que dicen que me saca además del foco de estar todo el día pensando en la enfermedad, me hace sentirme sana. Esto es como el día que me doy un permitido y como algo que no debo y digo, ay, mira, parece que no tengo nada. Pues el sexo hay muchas personas que lo vinculan a eso. Es como si yo puedo tener una práctica sexual y además mi pareja no me ve como enferma, aunque esto es normal y está bien que ellos sepan, que se informen, pero una vez que esté todo bien, se puede tener sexo sin problemas y que además se recomienda justamente por esto, porque a nivel autoestima y vínculo hace muy bien. Para la autoestima de una persona con el diagnóstico, maravilloso. Ok. Acá hay dos preguntas que voy a intentar hacerlas juntas porque hablan sobre el tema de la inflamación en los periodos donde hay inflamación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué recomendaciones hacer en ese periodo o incluso si hay alguna pose o alguna situación que uno pueda tomar, digamos, como para tener mayor comodidad? Sí, mirar, con el tema de la inflamación hay personas que llegan a decir prefiero no tener relaciones sexuales, porque todo el rato siento que estoy, cuando hacemos este trabajo de ver cómo esta escucha personal de nuestro sistema nervioso, dicen es que yo sé que no me voy a relajar. En cambio, hay posturas que normalmente nos lo dicen más las personas que recomendar una. La que seguro no, cuando estamos inflamados, es la persona inflamada abajo, no, porque le hace presión la otra persona. Entonces, lo ideal es que sea la persona inflamada la que esté arriba y dirija un poco porque se va a ir acomodando, digamos, a esa inflamación. Entonces, yo les diría eso, que busquen y estar más activos en el sentido de eh, la otra persona esté más pasiva y así si yo verme, soy yo la que me estoy buscando mi comodidad, pero por Ok. sobre todo abajo no. Hay algunas también preguntas con respecto a la medicación sobre si esto puede afectar o no. Particularmente alguien pregunta sobre la erección, pero en general, e inclusive también la combino con otra, que preguntan si con la enfermedad se puede tener hijos, ¿no? La respuesta en realidad sí, es que sí, obviamente. Se puede, hay muchas mamás muy felices con sus hijos con la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada. Pero bueno, que si podés abordar algo con respecto a la medicación y bueno, todo Ujú. este desarrollo. Ujú. Mirar, depende de la medicación una vez más y depende del cuerpo. Hay personas que le afecta muchísimo y que notan mucho esto de la sequedad vaginal, por ejemplo, y hay personas que no. También hay gente que, por eso yo os digo esto de hablar con vuestro personal médico en el momento que yo sienta que algo ha cambiado.
A veces nos da vergüenza ir a decir al médico, oye, pero le voy a preguntar si noto algo diferente en el flujo o en mi lubricación. Sí, si vamos a contarle, si sentimos algo raro cuando vamos al baño y hablamos de heces con una naturalidad maravillosa con el médico, esto también, porque además es parte de nuestra salud y puede estar afectando. Entonces, hay medicación que afecta, pero que hay gente que no se entera. Que yo sepa directamente, no lo vinculan a la pérdida de erección, pero habría que, ya os digo, preguntarle bien a los médicos y ver qué estáis tomando. Había otra pregunta en relación a esto que creo que me estoy saltando. No, que hablaba también de la maternidad, si había alguna Ajá, relación sí, inclusive vale, con el tema de la medicación, que también es preguntarle al médico específicamente, ¿no? En el momento que es, hay que saber qué es lo que está tomando, entonces hablar generalmente de la generalidad es difícil para no claro. equivocarse en el caso particular. Pero sí, Hay obviamente que se puede maternar, esto no, no hay duda. A lo mejor el médico nos puede recomendar no en un momento de brote o no, pero bueno, también sabemos que el buscar una gestación no es tan fácil, no es que yo digo, bueno, me pongo hoy, mañana estoy. Entonces, sí está bien avisar, obviamente, a los médicos y cuando sepamos que estamos, pues decir, estoy en esta situación y se adapta la medicación o lo que sea necesario, pero por supuesto que se puede, claro. Sí, incluso hemos escuchado a varios médicos hablar de que, bueno, si uno está pensando, ¿no? En proyección familiar, que pueda avisar y coordinar a ver cuál es el mejor Sí, momento. es Siempre lo dicen que es ideal, mejor estar en remisión y no estar en medio de claro, un brote, pero que, bueno, claro, nada, que dialoguen y dialoguen con los profesionales. sí, Acá hay otra pregunta también sobre el sexo anal. Antes habías comentado algo en tu sí. presentación, pero bueno, acá preguntan concretamente sobre la recomendación del sexo anal en remisión, ponen, pero si querés puedes recordar en cualquier etapa de la enfermedad. Sí. Mirar, depende mucho si la persona está ostomizada o no y cómo tenga esto, su intestino y demás. Ya os digo, este acompañamiento se hace tan a medida que no quiero, o sea, yo os diría en principio que sí, siempre que trabajemos zona anal tiene que haber exceso de lubricación, siempre, y que yo sienta que el esfínter se está relajando. No debería haber problema, pero lo mismo. Si estáis tomando algún tipo de medicación o si sentís que, porque hay personas que ya asocian el contacto anal con pensar en la enfermedad y se ponen mal. Bueno, pues no lo hacemos. Eso os digo, habría que, en principio sí, se podría, porque además, fijaros que a mí me parece muy curioso cómo vinculamos el sexo anal solo a la penetración anal. Y el ano se puede estimular por fuera también, o con algo más pequeño, o hacer solo introducción de un dedo. Las prácticas anales son más amplias. Entonces, no pensar solo en una penetración. Y lo mismo, yo sé que puede dar pudor, pero los médicos los estamos acostumbrando a esto y es maravilloso que vayáis y le preguntéis. Estas son mis prácticas anales, yo hago esto, ¿puedo o no? Porque sí, sobre todo si tenéis una intervención quirúrgica, es muy importante saber cómo está esa cicatriz, cómo todo esto que lleva unos tiempos, que sí es importante que nos lo supervisen. Perfecto. Bueno, estaba repasando a ver si tenía alguna otra pregunta, pero creo que ya hemos abordado las que teníamos. Entonces, Lourdes, aprovechándonos que tenemos todavía 3 minutitos más, ¿alguna recomendación, algo que te haya quedado que sentís que tanto a los pacientes, ahora acá sabemos que también hay muchas parejas de pacientes, entonces a todo, ¿no? El paciente a su pareja con respecto a la sexualidad y la enfermedad inflamatoria intestinal? Mira, yo sé que lo que os voy a recomendar es lo más difícil, pero os recomendaría muchísimo que nos quitemos el tabú a hablar del tema. Sería la primera recomendación. Quitarnos ese tabú y decir, oye, cuando me tocas de esta manera o cuando me tocas la vulva, el pene, la zona anal o cuando me estimulas de esta manera el pecho, me pasa esto, como porque en esa comunicación es en la que, aunque se nos haga raro, porque yo entiendo que al principio es como, incluso hay personas que se violentan, porque dicen, yo qué le voy a decir a mi pareja, y no es que me estén tocando mal, ¿eh? Es muy interesante hablarlo porque mi percepción sensorial va a cambiar.
Depende mucho de si sigo en proceso hormonal, en qué momento del ciclo esté. Depende mucho si estoy en un brote, si estoy en remisión, si estoy con medicación. Depende tanto que mi cuerpo puede cambiar sus sensaciones y es muy importante que yo le vaya diciendo a mi pareja, hoy me apetece esto, hoy tengo ganas de este tipo de estímulo, hoy necesito como más intensidad en el contacto o no. Entonces, es un tema muy tabú, pero es necesario que lo hablemos, que incorporemos algunos elementos. El lubricante para mí es como el mejor amigo y el primer complemento, tanto para pene como para vulva, que podemos probar de manera solitaria o en pareja, porque habrá gente también que nos esté viendo que no esté en pareja y que diga, bueno, ¿yo qué hago? Nos podemos comprar un lubricante y hacer un masajito genital y ver qué sensaciones. Es como volver a encontrarnos con nuestro cuerpo. Yo les daría como esa recomendación, que se quiten el tabú y que jueguen con su corporalidad, no centrándonos en lo genital, sino diciendo a ver qué pasa si me hago un mapeo erótico, qué sensaciones aparecen. Un poquito yo iría por ahí, para una primera, un primer encuentro que no os conozco, que no os veo, que no quiero tampoco dar muchas cosas, pero eso yo creo que nos viene bien a todas. Perfecto, bueno, te traslado el agradecimiento que están ahí también en el chat todos, hacia lo que nos compartiste. También el desafío, ¿no? En los diferentes países, no sé cuán adelantados o no estemos, pero que en esos equipos médicos haya un profesional como vos, que creo que también es importante, ¿no? El abordaje más 360, el abordaje integral de la enfermedad, que tiene relación mucha con esta causa de diagnóstico, pero que también obviamente con el resto del desarrollo humano, que creo que está muy bueno esto que transmitiste, ¿no? Es parte de todos, intrínseco a todos, así que bueno, poder disfrutarlo también, ¿no? Sería la palabra, utilizaste esta palabra de placer en la sexualidad y en el sexo, así que súper gracias y bueno, animarlos a todos a que hablen con sus médicos, a que esos médicos también animarlos a que incorporen un profesional de esta área para también poder ser más asertivos, como decías, en la comunicación. Muchísimas gracias en nombre de todos los países de la TAM que estamos acá organizando este tipo de conversaciones y bueno, espero a que todos también se animen a consultarte si así lo desean desde cada uno de sus países. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Lourdes. Adiós. Gracias.